Hola, ¿qué tal? Soy Mike MS y hoy me gustaría compartir con ustedes mis anécdotas y pensamientos de esta gran consola, que es una de mis favoritas sin duda alguna, más que por el valor sentimental tan grande que le tengo, por el hecho de que es una consola inigualable, de que es una consola que hizo mejor las cosas que la primera parte, que es el Nintendo o NES como también se le conoce, y es una de las muy populares ahorita consolas para coleccionar en el ambiente de retro, coleccionistas, etcétera, etcétera. Estoy hablando de nada más y nada menos que el Super Nintendo. Y como sabemos la mayoría, el Super Nintendo entró en la guerra de las consolas, concretamente de la era de los 16 bits, junto con el Sega Genesis, que en caso de México pues fue arrasante. Nintendo fue contundente en esa guerra, porque pues a diferencia de Estados Unidos, Japón o incluso Europa, aquí no nos llegó tanto el producto en la década de los 90 de Sega. Era muy raro, era muy difícil conseguir los accesorios, y pues primordialmente porque empezó esa onda de Club Nintendo, empezó pues ya la frecuencia de que ser Nintendo te hacía popular, ser Nintendo te hacía único, y prácticamente tener un Super Nintendo, que era la consola más avanzada de ese tiempo, te hacía más particularmente único con tus amigos. Hoy me gustaría platicar algunas anécdotas que tengo sobre esta gran consola, porque antes de empezar debo decir que esta consola fue mi primer consola. La que mostré al principio no es la primer consola como tal, físicamente, pero esta fue mi primer consola. Y no solamente me trae bonitos recuerdos porque empecé mi vida ya en videojuegos y todo eso, sino porque también fue precursora que empezara a hablar, ya que mi hermano, que es 11 años mayor que yo, él ya tenía esta consola junto con grandes juegos como es The Legend of Zelda: Link to the Past, Street Fighter 2, Street Fighter Turbo, Donkey Kong Country, entre muchos juegos e ideas más. Pero lo que es especial en esto es porque también abarcó una época que pues era hacer juegos coloridos, mucho más coloridos que la competencia, en este caso Sega Genesis, pero que también ofrecía una vibra muy oscura que yo creo que en otros juegos no se puede encontrar ya, que ya es muy raro encontrar juegos así con esa temática, que genuinamente se sienten con esta oscuridad comercial, pero que es muy buena. Juegos a lo mejor como fueron Killer Instinct, como fue Donkey Kong Country, juegos de Rare concretamente que fueron muy especiales, pero también juegos que ya no volvimos a ver jamás productos iguales dentro del mundo o el género, como es por ejemplo Super Mario World, que ya no volvió a sacar la capa, u otros aspectos de videojuegos que también han sido muy padres y que hicieron a grandes franquicias que pues estaban en otras consolas, pero que en Super Nintendo se vendieron como pan caliente, como es por ejemplo Mortal Kombat 2, y por ejemplo también está Street Fighter 2, que a pesar de ser multiconsolas o pues multiplataformas, en Super Nintendo se consideraba de éxito y un juego muy especial a tener. Hay muchos aspectos que me encanta del Super Nintendo, otros que no tanto, la verdad, pero recordando un poco, me acuerdo mucho de una anécdota que es chistoso contarlo ahorita porque no fue graciosa en ese tiempo, pero yo jugaba bastante tiempo, me gustaba mucho jugar lo que era Legend of Zelda, incluso aunque no entendiera bien las cosas, más o menos le preguntaba a mi hermano a dónde debía de ir después de cierto calabozo o más o menos qué hacer, y él ya me decía qué onda. Él ya tenía un nivel de inglés pues bueno para aquel entonces, en la década de los 90. Yo tenía pues aproximadamente 4 años, o sea, realmente es algo que dices, vaya, cuando te pones a ver y todo el cambio, y que todavía sigue siendo una consola muy buena, me encanta. Pero la anécdota que fue muy chistosa es de que el Super Nintendo que tuvimos, donde solíamos vivir antes, sufrió varios percances. Uno de ellos es de que yo estaba jugando y dejé caer una malteada de chocolate encima de la consola, por lo cual pues casi se descompone y vaya, casi muere. Realmente fue de esas veces que digo, puta, son de esas cosas que me arrepiento en la vida hasta la fecha de haberlas hecho. Y no fue intencional, no fue así de que me ganara mi hermano, ya, jódete, y vacío el chocolate encima de la consola, sino fue un accidente. Pero me pareció chistoso esto porque comprobó que esta consola dura muchísimo tiempo. Solamente hay que repararla en caso del chocolate, pues secando los componentes, pues ver que si se fundió algo. Y de hecho fue chistoso porque la mandamos al taller y de ahí pues se pudo reparar y siguió funcionando. Tristemente tuve que deshacerme de ella por la mudanza y todo eso se perdió en ese trayecto, pero duró bastante y me parece increíble que haya durado lo que haya durado, a pesar de esa anécdota del chocolate, que digo, vaya, comprueba de que las consolas antiguas
Mucha gente dice, es que sí se duran más que las actuales y no sé qué, pero es una comparación muy chistosa porque las actuales se descomponen más rápido, pero es más fácil arreglarlas. Y las antiguas, caso contrario, es muy difícil que se descompongan o que pues tengan alguna falla, pero cuando la llegan a tener es muy grave. Otro aspecto del Super Nintendo es de que tiende su carcasa a ponerse muy amarilla. Como pudieron darse cuenta al principio del video, esta consola que pude conseguir seminueva pues se ve muy amarillenta. Y hay un método muy especial que espero que después pueda compartir con ustedes. No lo he comprobado porque no he encontrado un producto similar a lo que es la versión norteamericana de en este caso estadounidense o canadiense del producto que se hace en el tutorial. Espero que si alguien conoce un método a la mexicana pueda proveerlo. Esta consola actualmente anda en un rango de 300 a 500 pesos dependiendo de las condiciones en que se encuentre. Yo les recomiendo que busquen una con caja porque tiende a tener este problema que mencioné de ponerse amarilla. Y busquen la versión original, la que yo les mostré hace un momento, porque la versión que es la reducida o la slim, por así decirlo, esta versión tiende a descomponerse un poquito más rápido y la verdad se ve un poquito más fea a mi parecer. Es gusto de cada quien, pero pues tiende a durar un poquito más la versión antigua de esta consola que es Super Nintendo. Ahora, en los juegos es muy fácil coleccionar esta consola porque pues es prácticamente juegos comunes y los juegos andan en un rango de desde 50 pesos hasta 250 los juegos populares. Ya si quieren otros juegos que también son populares pero son un poquito más difíciles de conseguir, como por ejemplo Super Mario RPG, son títulos que no son tan raros pero son un poquito más no tan económicos, como 400 pesos, 500 pesos dependiendo del estado del cartucho. Y a lo que me gustaría mencionar es de que esta consola fue muy buena también por esa cuestión del cartucho, que ofrecía ya la famosa batería de salvado en la mayoría de sus juegos. Ya no era como en el Nintendo que la mayoría de los juegos tenían el password y que la batería de salvado era muy rara. O ya la mayoría de los juegos de la consola lo tienen, por lo cual pues ya no tienen que preocuparse por el password en la mayoría de los juegos, debo decir, no todos, pero sí algunos ya, gran parte ya tienen pues esa batería que es muy útil. Y pensar que esta consola iba a tener una expansión para donde iba a entrar la consola adaptador de Sony, que iba a ser pues posteriormente, después de varios problemas comerciales y de empresarios, que iba a ser después el PlayStation. ¿Quién hubiera dicho que si hubieran hecho esa alianza, si se hubiera concretado esa alianza entre Sony y PlayStation, qué hubiera pasado hasta la fecha? Yo no me atrevo a pensar si Nintendo hubiera tenido un imperio más grande del que ya tenía en los 90s, o si Sony se hubiera convertido y se hubiera independizado tiempo después. Es difícil saber qué depara el futuro, en este caso ese futuro alterno. Pero la verdad es de que el Super Nintendo es una consola muy interesante que les recomiendo que chequen, que es una consola que realmente presenta elementos clásicos, nostálgicos, y que es muy fácil coleccionar. Obviamente, como todo, hay títulos que son más difíciles de conseguir, pero es lo hermoso del Super Nintendo, que la mayoría de los juegos raros que son difíciles, que ya son de colección prácticamente de subasta, como se les puede decir, son juegos que son muy buenos, son muy divertidos, y rara vez van a encontrar un juego que sea muy caro y que sea muy malo. Es raro que pase eso en el Super Nintendo, por eso es una consola muy fiel. Por lo cual les recomiendo que chequen esta consola. Si no la han checado, si no saben de qué hablo, pues puedan probarla con un amigo, puedan realmente ver más a fondo, a detalle la consola en sí, para que se den una idea de lo grandioso que es esta consola, que sin duda también en sus mandos fue algo espectacular, porque fue la primera consola en añadir botones en los costados, los famosos shoulder buttons. Estos botones que ya posteriormente se verían y serían lo clave en el mercado, ya sería el estándar de los controles, y que pues ya después se agregarían los famosos triggers, etcétera, y que no se le había ocurrido a nadie, no lo sé por qué, pero es algo muy útil y que cambió incluso cómo se agarran los controles, porque antes era de una manera muy concreta y ahorita ya es totalmente distinto cómo se agarran los mandos. Ahí se ve mucho la vieja escuela y la nueva escuela. Pero la verdad es de que el Super Nintendo sigue siendo una de mis consolas favoritas. Es una con las que tengo más cariño, más nostalgia. Es una que sin duda me trae muy bonitos recuerdos. Me gustó compartir con ustedes estas anécdotas, estos comentarios y esta perspectiva que tengo del Super Nintendo, que sin duda es una consola que tengo muy adentro en el corazón, de mis consolas favoritas sin duda alguna. Los invito a que la chequen, que la prueben, que es una consola que aguanta muy bien el paso del tiempo y sin duda es una consola que hay que fijarse. Así que bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.